Bienvenidos a Entrevistas desde Eleusis. La invitada es la médica y analista junguiana Juliana Bernardo. Hoy nos va a hablar de los vampiros energéticos, emocionales o psicológicos, como fuerzas personales que generan situaciones donde el estrés, la ansiedad y la depresión emergen y se desarrollan. Precisamente acerca de esas patologías, los estudios de Jordan Peterson nos aconsejan alejarnos de las personas tóxicas, las cuales por lo general son fáciles de detectar, porque según el psicólogo canadiense solo tienes que echar un vistazo de las personas que te rodean y si no están del lado de lo que es bueno para ti, entonces aléjate. Si bien no siempre es fácil, porque estos vampiros reaparecen o bien surgen nuevas amistades que durante un tiempo son capaces de ocultar muy bien su naturaleza tóxica y así nos roban la energía. Por tanto, ante esas amenazas, cuando tenemos buena energía o energía sobrante, esta energía psíquica es fundamental para sanarse, sentirse saludable y mentalmente positivo, y sin embargo, acabamos atrayendo vampiros psicológicos con su respectiva basura emocional. Entonces, Juliana, ¿cómo podemos afrontar el problema de los vampiros psicológicos o personas tóxicas en nuestras vidas? Bueno, sobre este tema que planteas, considero que atraemos a nuestra vida todo lo necesario y todas las personas necesarias para que podamos crecer y para que podamos desarrollarnos y despertar. Nada aparece en vano en nuestras vidas. Es frecuente que cuando comenzamos este proceso de individuación, el camino por el cual vamos a ir tomando conciencia de nuestra propia personalidad, aparezcan situaciones o personas que nos desafíen a avanzar. Es un momento de mucha vulnerabilidad porque es un inicio y como todo inicio es frágil, por lo que pueden aparecer personas o situaciones que nos hagan dudar de lo que estamos haciendo y por ahí nos hagan hacer pasos hacia atrás, pero todo es parte del mismo proceso. Tenemos una puerta trasera en nuestra psique, la cual Carl Gustav Jung denominó sombra, que es esa puerta que siempre está abierta y siempre está permeable a todas las situaciones que nosotros rechazamos o que nos parecen incómodas en nosotros mismos. Mientras más rechacemos y mientras más neguemos o desconozcamos que existe esta puerta, más vulnerables vamos a ser a todas estas situaciones que en el fondo se asemejan a nuestra propia sombra. Una manera práctica de conocer tu sombra es hacer una lista con las cosas que te molesten o te fascinen de, por ejemplo, alguna persona, algún personaje, alguien que te irrite mucho, haces una lista sobre sus características y después la volvés a leer haciéndote preguntas. ¿En dónde o cuándo yo estoy actuando de la misma manera o cuándo debería actuar de la misma forma? Y así vas a poder iluminar tu sombra, lo cual trae muchísimos beneficios que vamos a ir viendo ahora. Juliana, en muchos casos, la crisis de ansiedad, estrés y depresión son cada vez más frecuentes. Por un lado, las personas que nos rodean son un reflejo del sistema. Consciente o inconscientemente, botan su basura emocional, de manera que estamos rodeados de narcisistas apáticos, egoístas deshumanizados, controladores obsesivos, opinólogos que lo critican todo y no saben nada, personas que solo hablan de ellas mismas o sujetos que asumen el papel de eternas víctimas. Entonces, todo esto complica la existencia psíquica del ser humano, pues no solo tiene cargas emocionales, sino también la carga tóxica que transfieren esos vampiros. Por ende, debemos estar fuertes psicológicamente para afrontar esas situaciones. Por ello, te pregunto, ¿cómo liberarse de las cargas emocionales del ser humano? O mejor dicho, ¿cómo integrarlas para restablecer el equilibrio emocional y la armadura espiritual? A diferencia de lo que se dice de dominar las emociones, creo que es mucho más importante tener una actitud receptiva hacia ellas. Pensemos que cuando tenemos una situación que está cargada con mucha emoción y la reprimimos a esa situación porque nos generó dolor, porque nos generó angustia, esa situación pasa a estar en lo inconsciente y desde allí genera muchísima
emoción negativa se empieza a juntar con otras emociones, con otras vivencias similares y termina cobrando mucha fuerza, y esto es una de las causas principales de la angustia y de la ansiedad. El ser humano corre peligro, y cada vez más, de no darle lugar a las necesidades irracionales de su psique y cree que puede dominarlo todo con su voluntad y con su razón. Una emoción es un movimiento del alma, del ánimo, algo que nos conmueve. Deriva del latín emovere, que significa mover, hacer algo hacia afuera. Nos saca del lugar en el que estamos y nos lleva hacia otro. Y ahí es donde radica la importancia de la emoción, que nos mueve de un lugar conocido hacia un lugar que desconocíamos, pero que cuando vamos hacia allí nos damos cuenta de que nos resulta familiar. Las emociones pueden ser mucho menos intempestivas si le damos el lugar adecuado y las dejamos ser. Si guardamos las emociones que consideramos negativas o molestas o que nos incomodan, vamos a generar una situación de muchísima ansiedad. Es como si quisiéramos llenar una represa de agua con más agua de la que soportan sus paredes. En un momento esa estructura va a colapsar. El estrés es una señal de que estamos guardando más emoción y más agua de lo que deberíamos en nuestro sistema. Entonces, dejar que el agua fluya de una manera más armónica y más pausada puede ser una forma de expresarnos, de expresar las emociones y de no colapsar nuestro sistema interior. Los ataques de pánico son momentos en los cuales la estructura que tenemos internamente está a punto de colapsar y ya sentimos que no hay forma de contener todas estas emociones que hemos ido escondiendo. Los síntomas físicos que acompañan a un ataque de ansiedad son palpitaciones, dolor de estómago, cefaleas, mareos, contracturas. Pueden ser muchísimas las presentaciones que tiene el ataque de pánico. Pensemos que lo que se activa es el sistema simpático, que es el sistema de huida que tenemos de supervivencia, que se activa ante una situación de riesgo inminente. En realidad ese riesgo no está siendo real, concreto, en la vida concreta, sino que está siendo su manifestación en nuestra imaginación. Y ya vamos a ver cómo podemos utilizar este recurso de la imaginación y la fantasía a nuestro favor. Una técnica para poder salir de esta situación de ansiedad, de crisis de pánico, tiene que ver con la respiración consciente. Esto es respirar y en cada inspiración y expiración ir contando para poder volver al tiempo presente. También lo que puede servir es decir nuestro nombre completo, nuestra edad, fecha de nacimiento, todo lo que tenga que ver con nuestra biografía cotidiana, lo cual nos va a dar un marco de contención para volver a esta realidad concreta y alejarnos de esta ansiedad que representa como una expansión hacia lo desconocido. Te recomiendo que te prepares previamente haciendo ejercicios de respiración, de meditación, en los cuales puedas imaginar un lugar en el cual te sientas segura o seguro, donde puedas sentirte contenido y donde puedas volver cuando vos estés en una crisis. El poder de la imaginación es tan grande que nos puede o desencadenar una crisis de ansiedad imaginando situaciones catastróficas que no van a pasar, como también imaginando un lugar seguro de contención luminoso donde nos podamos resguardar ante una situación de pánico. Si encauzamos las emociones dándole lugar sin prejuicio y de manera ordenada, paulatina, vamos a poder liberar este río que va irrigando parajes de nuestra psique, dándole vida, porque donde hay agua hay vida, y vamos a poder tener un río que por momentos puede ser caudaloso, por momentos va a estar un poco más tranquilo y va a ir regando estos parajes del alma que no conoceríamos si no existieran las emociones, que son el motor de nuestra psique, lo que transforma, lo que nos lleva hacia lo nuevo. Teniendo en cuenta a Carl Jung, cabe decir que nos han desconectado de la naturaleza, de Dios, y ahora nos están desconectando de nosotros mismos. Y esto está afectando a nuestra salud mental y, sin embargo, siguen haciéndonos creer que somos una sociedad feliz, libre y saludable. Ciertamente hay una psicología del control mental por la cual muchos individuos entregan su energía al sistema o se acaban identificando con la posmoderna sociedad de los valores invertidos, y todo esto trae consecuencias psicológicas, de ahí la proliferación de trastornos mentales.
Por esto, el gran número de vampiros emocionales que necesitan parasitar a quienes tienen buenas energías. Al fin y al cabo, somos una fuente de energía. En este sentido, ¿qué nos recomiendas para mantener blindada nuestra dimensión mental o psíquica? Bueno, respecto a esto, hay que considerar que el discurso que desestabiliza es un discurso polarizado. El discurso de hoy es, por un lado, que somos felices, que podemos lograr todo lo que queramos con solo pensarlo, y por otro, que estamos sometidos, que somos esclavos de un sistema. Cuando hay una exclusión de una parte, siempre hay una carencia, y esta carencia se transforma en sombra. Y no solamente de sombra personal, sino que también entramos en el ámbito de la sombra colectiva, que es todo un tema súper apasionante de la psicología junguiana. Hoy en día hay una desconexión muy profunda con la esfera espiritual y el ser humano se ha quedado sin un amparo divino en esta tierra. La espiritualidad es un instinto y como tal va a querer actuar y lo va a hacer de la forma que sea. Una de las razones más importantes de la ansiedad hoy en día es la desconexión espiritual y el encuentro con este vacío espiritual y con la desconexión con la naturaleza y sus ciclos. Contemplar la naturaleza, detenerse a aprender de ella sin juicios previos, nos ayuda a conectarnos con nuestro propio ser, porque somos naturaleza y en nosotros rigen las mismas leyes que rigen en el universo. La naturaleza tiene sus tiempos muy precisos y delimitados. Y hoy en día estamos ante una situación de vida en la cual todo tiene que ser inmediato y donde el valor de la espera se ha perdido. Por ejemplo, comemos tomate todo el año cuando sabemos que el tomate tiene un tiempo de maduración muy preciso y sin embargo somos capaces de comernos un tomate insípido y verde con tal de comer tomate todo el tiempo y ya. Quien ha comido un tomate de una huerta madurado a tiempo puede reconocer el valor de la espera y del tiempo que significa saber estar ahí para obtener un beneficio y un gozo mucho mayor que el que nos da la inmediatez. El filósofo español Carlos González Serrano habla sobre el beneficio que significa para el sistema opresor mantener a una sociedad estresada y desconectada de sí misma. Y dice, el estrés se ha establecido como el elemento natural de la vida contemporánea. La normalización del estrés ha impuesto la inmediatez como patrón de tiempo y la rentabilidad como patrón para estimar los procesos de la vida, ya sea el amor, el trabajo, el ocio, el estudio, etc. Por último, ¿nos puedes hablar de la meditación y otras técnicas de la psicoterapia junguiana que ayuden a trabajar de manera positiva a nuestra psique? Retomar la lentitud, la contemplación y la introspección como valores de la vida nos abre el camino para poder estar en el presente y disminuir nuestra ansiedad. La creatividad es una de las herramientas más importantes que tenemos para poder trabajar y expresar todo este tema de las emociones que muchas veces solo con la palabra no es suficiente. Así que tenerlo en cuenta también. Bueno, espero que les haya servido esta información. Pueden dejar en los comentarios si les ha servido, si conocen otras técnicas también para disminuir la ansiedad que le pueda servir a las demás personas que los van a leer. Agradezco muchísimo a Alex por volverme a invitar a su canal, el cual considero que tiene una información invaluable para todas las personas que se quieran conocer y comprenderse desde la profundidad. Les invito a pasar por mi canal de YouTube, Doctora Juliana, en el cual van a encontrar videos de psicología analítica para que puedan aplicar a la vida diaria y cotidiana. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juliana. Hasta la próxima.